nosotros, porque sin esa investidura, nosotros seríamos incapaces de vivir una vida cristiana de victoriosa, una vida cristiana de que cumpliera los propósitos para los cuales el Señor nos rescató, ¿no? Eh, la idea, la idea fundamental de que seamos una iglesia cristiana quiere decir que somos personas que hemos sido rescatadas de una forma de vida eh, irrelevante o intrascendente, una forma de vida que solamente pone los parámetros en este mundo, y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nuestra mirada esté alcanzando la eternidad. Amén. Y esa es la razón por la que necesitamos ser investidos de poder, porque es muy difícil que podamos vivir una vida victoriosa, una vida correcta por nuestras propias fuerzas, ¿no? Aunque digamos que creemos en el Señor y le hagamos promesas de esto y de aquello, es difícil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguno de ustedes ha prometido que a partir de ahorita ya voy a amar a mi esposo, ¿verdad? Y luego empieza a fallar la cosa. Ok. Bueno, también. Y muchas otras cosas. Es difícil. Si no nos ayuda el Señor, si no estamos en sus manos, si Él no nos reviste de ese poder, eh, fracasaremos rotundamente. Así fracasó el ser humano. Amén. El versículo que estamos tomando como clave para este mes está en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. ¿Sabía usted? El libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro del Evangelio según San Lucas fueron escritos por este hombre Lucas. Eh, este personaje, Lucas, es un hombre que conoció al apóstol Pablo y vivió muy de cerca con el apóstol Pablo muchas experiencias para la extensión del cristianismo en sus tiempos. Amén. Hay una serie de epístolas donde se menciona que Pablo y que Lucas estaban haciendo esto y que estaban haciendo aquello, y entonces este hombre empieza a recopilar en este libro de los Hechos. Dice, miren cómo empieza. Vamos a, sí, miren cómo empieza. Vamos a leer Hechos 1:1. Dice, vean lo que dice ahí. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Amén? O sea, la idea de ese evangelio que ahí le llama tratado, el evangelio según San Lucas, era eh, dar a conocer las cosas a una persona que se llamaba Teófilo, darle a conocer las cosas que el Señor Jesucristo estuvo haciendo mientras estuvo aquí en la tierra. Amén. Lo que Él estuvo haciendo. Y habla en ese evangelio, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después, escúchelo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ok? Entonces, el Señor vino, hizo algunas cosas y Él se fue después de dejar ciertas instrucciones a los apóstoles a los cuales Él había escogido. ¿Ok? Ese es el propósito es del primer libro. Ahora este segundo libro empieza a hablarnos el libro de los Hechos, de las cosas que hicieron los apóstoles durante su vida, empezando con los primeros 11 que quedaron y después terminando con el apóstol Pablo. O sea que el libro de los Hechos tiene como protagonistas definitivamente al Espíritu Santo de Dios. Alguien dijo que debía llamarse Hechos del Espíritu Santo, pero a través de hombres, ¿saben eso? O sea, Dios ha
le ha placido moverse en este mundo a través de hombres. Y entonces dice Hechos de los Apóstoles. Así que es muy importante que ubiquemos que este hombre tenía una cierta preparación académica y podía escribir cosas muy puntuales, muy interesantes. Por eso es que este mes estamos leyendo el libro de los Hechos. Y yo le recomiendo a usted que lo lea. Lea el libro de los Hechos, le va a hacer de gran bendición, le va a revelar muchas cosas de lo que estaban haciendo los apóstoles, inspirados, motivados, guiados por el Espíritu Santo. Entonces llegamos al versículo 8 de Hechos y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? ¿Qué es un testigo? ¿Alguien sabe qué es un testigo? Vamos a hacerle testigos a él. ¿Alguien que qué? ¿Alguien que presenció, alguien que vivió, alguien que estuvo ahí, que no le cuentan? Alguien que es de primera mano, sabe la información de lo que está pasando. Un testigo es alguien que tiene elementos para decir, las cosas fueron así, 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 asado. Entonces, el Señor dice que les va a dar, que nos va a dar el poder de su Espíritu Santo. Amén. Para que seamos testigos. Quiere decir, para que nuestras vidas testifiquen. Para que nuestra forma de vivir testifique. ¿De qué va a testificar? Amén. Va a testificar de la realidad de Dios, de la autoridad de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, el Señor da esta palabra a sus discípulos en un contexto, y el contexto empieza en Génesis 1, 26 en adelante. Vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a procurar ser muy rápidos porque queremos orar. Creo que Dios quiere hoy hacer algo diferente en nuestra reunión. Vamos a estar orando por todos nosotros. Génesis 1, del 26 al 28. Génesis 1 se llama el libro de los inicios. Es el libro del principio, cómo se iniciaron las cosas en esta tierra. Y dice el versículo 26, entonces dijo Dios hizo una expresión diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios dijo, voy a hacer a un ser, a una criatura, que en este mundo va a ser el que va a encargarse de, ¿sí? La idea de poner al hombre en la tierra, que fue de Dios, es una idea de ponernos a nosotros para representarlo a Él. ¿Sí me explico? Lo íbamos a representar a Él, ¿no? Es como alguien que tiene un negocio y entonces encuentra un administrador o un mayordomo, ¿no? En aquellos tiempos se llama mayordomo, hoy se llama administrador, y le dicen, ¿sabes una cosa? Te voy a poner este negocio en tus manos y quiero que hagas esto, esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces dice, vas a señorear en todo lo que se llama el planeta Tierra. Amén. Y dice que él dijo, vamos a hacerlo, y lo hizo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Amén. Los bendijo quiere decir, puso todas las cosas a favor para que ellos pudieran hacer lo que Dios dijo que ellos se iban a encargar. ¿Ok? Entonces,
A veces decimos, bueno, ¿yo por qué estoy aquí en la tierra? ¿Yo por qué estoy en este mundo? Estamos en este mundo puestos por Dios para poder expresar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. En la medida que nosotros conocemos a Dios, entonces nosotros vamos a poder testificar, ser testigos de Él. De otra manera, si no lo conocemos, si no lo experimentamos, puede ser que tengamos una religión solamente. Ese no es el propósito. Dice que nos va a poner ahí y los bendijo diciéndoles: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces, aleluya, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo. Fuimos puestos para ser mayordomos de Dios. Amén. Administradores de este planeta. Cuando alguien tiene un administrador, ¿qué espera de ese administrador? ¿Qué? Que entregue buenas cuentas, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues yo te voy a dar todos los elementos para que tú hagas este trabajo y entregues buenas cuentas. Y cuando este administrador, en lugar de entregar buenas cuentas, entrega malas cuentas, ¿qué pasa? Amén. Bueno, y cuando ese administrador de repente resulta que ahora él ya quiere ser el responsable, eso fue lo que hizo primeramente Satanás en el reino espiritual. Dijo, no, pues yo me encargo aquí de la alabanza, pero pues yo creo que yo voy a ser Dios mejor y voy a poner mi trono allá en las alturas, igualito que Dios, y yo voy a hacer, y la alabanza yo la voy a recibir. Y entonces, cuando el Señor lo ve, ¿qué dice la Biblia? Lo hace caer, lo derriba. Amén. Déjenme buscar rápidamente esa escritura. Vámonos a Isaías 14. Libro de Isaías, en el capítulo 14. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso fue lo que pasó, ¿sí me explico? Entonces, cuando fue creado este mundo, desde esta dimensión, antes de que fuera creada esta dimensión que hoy palpamos y tocamos, había una dimensión espiritual, y ahí fue puesto este hombre, este ser angelical, para recibir, para darle la gloria a Dios. Fue un administrador, y en lugar de administrador dijo: yo puedo estar arriba. ¿Me estoy explicando? Yo voy a hacer esto. Y después viene la creación del ser humano. Y cuando viene la creación del ser humano, la Biblia dice: en ese momento, entonces, a ellos los voy a poner para que se organicen acerca de esto. Entonces, ahora en el capítulo 2 de Génesis, perdón, en el capítulo, sí, vamos a leer el capítulo 2. Dios crea al hombre, primero dice que lo va a crear y después dice cómo lo crea, ¿no? Y dice, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Después dice, tomó pues Jehová, del versículo 15, Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Entonces Dios pone al hombre en el huerto para que lo labrara, para que gobernara ahí sobre de él, ya de acuerdo al plan original. Amén. Pero solamente le da una ordenanza, le da un mandamiento. Le dice: mira, haz todo lo que tú quieras. Come de todo lo que tú quieras. Vive de toda la manera. Solamente hay una cosa que tú vas a respetar como una evidencia de que tú estás representándome a mí. ¿Cuál es? No comas de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Ahora en el capítulo 3
Dice, pero la serpiente que representa a Satanás era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, oh, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Así que el único mandato que Dios le puso al hombre como una señal de su autoridad sobre la vida del hombre, no comas de este árbol, era la única condición que le dijo, sabes que tú vas a gobernar, vas a señorear sobre las aves, sobre los peces, tú vas a tener todas estas cosas y todo este huerto es tuyo, y menos esto que creen que hizo. Dijo, pues yo sí lo voy a agarrar. Engañados, seducidos por la idea de que yo puedo ser como Dios y yo ya puedo vivir ajeno a él, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque el diablo le dijo, te engañó Dios, no vas a morir. Y la muerte es una separación. Amén. Entonces, cuando Dios los confronta para saber acerca de su acción, entonces dice que les dice, ahora vamos a leer del versículo, en el capítulo 3, del versículo 13, Dios manda un juicio, ¿no? Dios manda un juicio. Les dice, ¿qué pasó? Porque los ve vestidos, porque dice que ellos antes de eso estaban desnudos y no se avergonzaban y de repente el día los ve vestidos con unas hojas de higuera. Entonces cuando los ve el Señor, ya, comieron del árbol. Les dije que no comieran, comieron. Okay. A ver, platícame. ¿Qué fue lo que sucedió contigo? Cuéntame. Entonces Adán, como todo un buen hombre valiente que pone el pecho y que dice, haz conmigo lo que quieras, le dice a la mujer. Eso nada más pasó allá en el Edén. Aquí nunca ha vuelto a volver a pasar. La mujer que tú me diste fue la que hizo que yo comiera. El Señor no acepta ese tipo de pretextos. Amén. Y dice entonces, empieza a juzgar. Y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, fue la serpiente la que me engañó. Entonces manda un juicio sobre la serpiente, maldita serás. Y hay algo muy interesante ahí. El versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, etcétera. Manda un juicio con esperanza. Amén. ¿Saben qué? Ustedes se equivocaron, pero yo voy a buscar la manera en la que ustedes sean restaurados a la relación que yo los había puesto como administradores de este mundo. Amén. Entonces, ahí nace toda esa situación que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, en pocas palabras, amén, el hombre, el ser humano, que tenía ahora él la potestad de la tierra, ¿sí me explicó? Cuando el Señor lo hace, le dice, tú vas a gobernar, tú tienes esa potestad. Hagan de cuenta que le dio un cetro al hombre, ¿no? Aquí está el cetro, con este cetro tú vas a poder mover y lo que tú digas y lo que hagas, eso va a ser correcto. Siempre que lo hagas guardando este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Hónrame. Ese es el único mandamiento. Al final de cuentas, hónrame. Hónrame. Toma en cuenta lo que te estoy diciendo. Tómalo. Entonces el hombre no lo tomó en cuenta. Y no solamente no lo tomó en cuenta, sino que agarró el cetro y se lo dio al diablo. Escúcheme, por favor. ¿Sí? A partir de ese momento, hasta la venida del Señor Jesucristo, a partir de ese momento, hasta la venida del Señor Jesucristo y hasta el día de hoy todavía, amén, hasta el día de hoy, porque el Señor vino como
como un salvador, pero después va a haber una segunda vez donde va a venir como el rey que va a gobernar. Mientras eso pasa, ahorita estamos viviendo este tiempo nosotros, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Me oye usted? Hasta el día de hoy, Primera de Juan 5:19, por favor, búsquemela ahí. Primera de Juan 5:19. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir eso? El mundo entero sigue viviendo bajo la potestad de el mal, del maligno, de Satanás. ¿Amén? Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Eso pone a los creyentes en una condición controversial a esta tierra, a este mundo. Amén. A los creyentes. Los que no son creyentes no tienen ningún tema. ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Qué día es hoy? Viernes. Ah, pues vamos, es día de chelas al 2x1. ¿Quién sabe? Porque es el mundo el que está ahí viviendo, ofreciendo eso. Amén. ¿Qué día es hoy? Hoy es día de vender drogas y ganar dinero fácilmente. Ah, pues vamos a darle a eso. ¿Qué día es hoy? Ah, pues es día de robar y de matar y de adulterar y de fornicar y todo. Sí, pues vamos a echarle. Todo lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, proceden de este mundo y su propósito es hurtar, matar y destruir. Amén. Esa es la idea, que los seres humanos que fuimos creados con una dignidad, con un sentido de valía, con una identidad con Dios, a su imagen, a su semejanza, nos convirtamos en todo menos eso. ¿Ok? Pero Dios a su tiempo, cuando se cumplió el tiempo de que le dijo a la serpiente, tú y la mujer van a tener un conflicto y de su simiente, de su semilla, va a venir alguien. Por eso Jesucristo tuvo que nacer y hacerse hombre. Amén. Por eso tuvo que hacerse hombre. No fue engendrado de una relación humana, sin embargo se hizo hombre y estando en la condición de hombre, amén, él se humilla hasta lo sumo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte es la que cantamos hace ratito, tu sangre, santo, santo, en el sepulcro, santo. ¿Por qué? Porque a través de esa muerte o de entregar su vida, aleluya, Él a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, nos da la potestad, nos da el privilegio, nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ah, entonces los hijos de Dios son las personas más bendecidas del mundo y quién sabe qué. Sí, pero en un mundo hostil. Sí, pero en un mundo donde nosotros debemos de convertirnos en, ¿qué dijo el Señor ahí en el monte, del sermón del monte? Cuando habla de las bienaventuranzas, ustedes son, ¿qué dice? La sal de la tierra. Ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. Amén. Porque ahora han creído en su nombre. Ahora entonces nosotros tenemos una labor que realizar, la misma de al principio. Amén. Vivir en este mundo para que nuestra forma de vivir, para que nuestra conducta, para que nuestras motivaciones, para que nuestras acciones, para que el fruto de lo que somos le dé gloria a Dios, porque Él es el administrador, porque Él es el rey, Él es el Señor del universo. Gracias a Él estamos vivos, gracias a Él estamos en este día aquí. Amén. Nadie de nosotros, amén, nadie de nosotros hizo alguna campaña para nacer. La vida es un don. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio ese don? Ah, pues es que mi papá y mi mamá. Es mucho más que eso. Amén. Y cuando lo entendemos, entonces decimos, Señor, aleluya.
Y yo vivía de una forma en donde mi manera de vivir, lejos de exaltarte, te avergonzaba. ¿Cuántos están aquí? Lejos de honrarte a ti, amén, te avergonzaba. Hace algunos años, muchos años, por ahí del 68, en México había deportistas de un buen nivel, sobre todo nadadores, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba uno de ellos? El Tibio, Felipe Muñoz, el Tibio, ganó una medalla en las Olimpiadas del 68, ¿ok? Y el nivel de deportistas era muy bueno en México, pero poco a poco se fue diluyendo, se fue diluyendo. Y hasta por ahí, por esos momentos, alrededor de esos años, la Universidad Autónoma de México tenía cierta reputación de ser buenos nadadores. Eran buenos nadadores los que salían de ahí y nadaban a nivel nacional en las competencias. Amén. Pero ya para el año 2008, 2010, 2000 o 2008 decían, este nadador, ¿de dónde viene? Ah, este viene de la UNAM. Entonces son los delfín. Les decían los delfín, porque siempre llegaban al final. No porque nadaran mucho. Estos, no, ya, ¿qué? Vamos a competir contra quién? Contra los de la UNAM. ¿Ok? Y no sé si de alguna manera a veces ha subido el nivel o algo así, parece que sí hubo un tiempo, pero el punto es que los seres humanos, amén, sin Dios, somos una vergüenza para Dios. ¿Me oyes? Lo avergonzamos. Tiene, pero cuando venimos al Señor y Él nos compra, dice la Biblia, nos redime, nos rescata, nos saca de las tinieblas. Amén. Vamos a leer ahí en Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Colosenses. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Se acuerda usted cuando vivía sin Dios? Cuando estaba ahí todo vomitado en la calle. No, ¿qué pasó? Si yo siempre fui muy... Colosenses 1:12. Dice, nosotros con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hizo aptos? El Padre. ¿A través de quién? A través de su Hijo, el cual nos ha librado de la potestad, escúchelo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Redención, la palabra redención significa rescate. ¿Amén? Una persona es rescatada. ¿Amén? Y es un término militar que se usaba cuando había una guerra y entonces uno se llevaba prisioneros. Y entonces aquel estaba prisionero y el otro decía, ¿sabes qué? Necesito que me entregues a ese prisionero que tienes. ¿Sabes qué? Paga por él. Y algunas veces decía, tú tienes un prisionero y yo tengo 10. Te doy 5 prisioneros por ese prisionero. Sale pues. Y entonces lo rescataban, lo redimían, lo sacaban, pero pagando un precio. Amén. Nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros pecados, aleluya, envió a su Hijo. Su misericordia fue más grande, lo envió a morir en esa cruz para que nos redimiera, dice ahí. Amén. El cual en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos rescata y nos da el perdón de nuestros pecados. ¿Qué necesitamos? Creer en su nombre. ¿Qué necesitamos? Darnos cuenta que en verdad nuestra vida ha sido desagradable delante de los ojos de Dios.
Ay, es que mi abuelita me enseñó a hacer esto, pues, pero si fue en contra de Dios, aunque sea tu abuelita venerable, porque unas personas dicen, ay, es que mi abuelita es lo máximo. ¿Y sabes por qué? Porque no tuvieron ni papá ni mamá, porque fueron unos canijos. Pero la abuelita no estaba en el Señor. Y nos enseñó a decir mentiras y nos enseñó a ponernos abusados. Y a usted cuando la agarren haciendo una trampa, diga que no fue. Y diga que no fue hasta que se lo crea usted mismo. Y entonces ya va a ver, ya están, no son, no saben, no es mala onda. Han sido desde el huerto del Edén, aleluya, han vivido bajo la potestad del enemigo. Fueron engañados y comprados, y el diablo es el que existe y gobierna. Acabamos de leerlo, el mundo entero está bajo el maligno. Pero en Gálatas dice que cuando se cumplió el tiempo, amén, de la venida del Señor Jesús, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatase a los que estaban bajo la ley. Bajo la ley quiere decir, nadie hacía lo correcto. Todos éramos pecadores, cada quien se fue en voz de su propia maldad. ¿Cuántos están aquí? No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien ni nunca peque. No, no había ninguno. Gloria a Dios. No me lo tome a mal lo de la abuelita. Si usted quiere a su abuelita, qué bueno. Yo me estoy acordando de mi abuelita, me alivianó mucho a mí. Fue una bendición. Tuve dos abuelitas, ¿no? La de papá y la de mamá. Y las dos fueron buena onda. Aleluya. Pero vivíamos bajo la potestad del enemigo. Porque las abuelitas ni nadie puede entrar al corazón del hombre, solamente Dios. Solamente Dios. Por eso, por eso Dios necesita que los hombres seamos investidos de poder. Para que investidos de poder podamos compartir a las personas de tal manera que lo que les digamos traiga convicción de pecado a sus vidas. Amén. Porque tú le dices, oye, eso que estás haciendo es un pecado. ¿Y qué tiene? Todo el mundo peca. A mí también dame chance, pues yo quién sabe qué. Y tú también cuando estabas joven hacías eso. La convicción de pecado es cuando dice, bueno, no me importa que todo el mundo lo haga. Yo lo estoy haciendo y yo estoy mal delante de Dios. Eso es la convicción de pecado. Amén. Yo estoy mal. Yo soy el que necesita hacer un cambio. Yo soy el que necesita hacer un ajuste en mi vida. Soy yo, no me importa que todos. Es que mi familia, en tu familia también, en todas las familias, todos vivíamos sin Dios bajo el yugo de Satanás. Y lo que quiere el diablo y lo que sigue buscando es deshonrar a Dios a través de un mundo caído, amén, hurtando, matando y destruyendo. El Evangelio según San Juan en el capítulo 10 dice que Él vino a hurtar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida, vida y vida en abundancia, vino a darnos un propósito. Cuando estamos sin Dios, nuestra vida no tiene propósitos trascendentes. Yo lo que quiero es voy a trabajar para comprarme una casa. Yo lo que quiero es voy a trabajar para que entonces todo el mundo hable bien de mí. Yo voy a trabajar para que... vanidades. Amén. No acabará, no pasará de este mundo, de esta tierra, hasta ahí va a llegar. Hace un tiempo estaba leyendo las personas más ricas del mundo, nadie se acuerda de ellos. Hoy en día nadie se acuerda, nadie. Ya pasó unos años solamente y creo que sí hubo un rico, creo que se llamaba Onassis, ya ni me acuerdo, o así, ya ni me acuerdo, ya no se acuerda. Pero vivir en Cristo es la cosa diferente. Él nos da una razón para vivir aquí y para pasar a la eternidad. Él nos rescata, nos perdona y nos rescata y nos redime y nos da propósito, nos da vida. ¿Cuántos están aquí? Pero para eso necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vean lo que dice entonces otra vez Gálatas 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ya les he dicho varias veces, o sea, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años de edad. Amén. Yo crecí sin papá, no sabía lo que era ser un papá. Y todavía me ha costado mucho trabajo después de unos años de ser padre, casi 40, ser papá. Amén. Entonces no sabía, menos nunca supe. Pero un día recibí el espíritu de adopción para que Dios me hiciera su hijo. Él me adoptó, Él me recibió. Lo que el mundo no había querido, Dios lo quiere. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Lo que para el mundo no tiene valor, para Dios tiene mucho valor. Y Él murió en una cruz. Tan valiosos fuimos. ¿Se acuerdan del mensaje que predicó Israel en las conferencias? Amén. No somos uno más del montón, dijo, ¿no? Daré mi vida por ti. Muchas cosas Él hará por nosotros. Y lo hizo, porque somos importantes. Amén. Entonces, cuando Él nos llama, aleluya, dice que nos da el espíritu de adopción. Dice, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa palabra, Abba, Padre, es una palabra como para decir, papá, papito, papá, pa, ¿no? ¿Cómo sientes cuando te dicen tus hijos? Papá, ¿no? Papi, no me diga papi. ¿Te sientes bien? Papá, pa. Eso quiere decir Abba, Padre, así como papá en buena onda. ¿Sí me explico? No nada más padre, así como, oye padre, quiero decir, no, 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 papá. ¿Ok? Nos da ese espíritu, dice, para cual digamos, Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios a través de Cristo. Nos ha dado el espíritu de adopción. Amén. Jesucristo vino para darnos vida en abundancia. Aleluya. Vino para edificar una iglesia. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me gusta esa escritura, Mateo 11, versículos 11 y 12. Fíjense lo que dice ahí. Pongan atención a esa escritura, porque ya me estoy alargando y quiero que oremos. Vamos hasta aquí, ¿me van siguiendo? ¿Sí? ¿No se han perdido? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que seamos qué? Sus hijos adoptados. Amén. Pero para eso necesitamos arrepentirnos, ¿sí? Reconocer nuestra condición pecaminosa. Amén. Reconocer que no hacemos lo correcto. El apóstol Pablo dijo, Señor, lo bien que quiero hacer no lo hago el mal. Siempre dice, miserable de mí. Es que el mal está en mí. Ayúdame. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque a Él lo enviaste a rescatarme a mí. Gracias porque a pesar de ser como yo soy, tú me has amado. Y ahora, Señor, yo quiero recibir ese espíritu de adopción. Entonces, Mateo 11:11, Mateo 11:11 dice, vean esta escritura, dice a ver, 11:11, no, 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? O sea, Juan el Bautista fue un gran profeta. Amén. Un día le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿por qué bautizas? No, perdón, le dijeron, ¿con qué potestad haces estos señales? Y él dijo, bueno, antes de que yo les diga con qué potestad hago estas señales, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿el bautismo de Juan
¿Era de Dios o era de los hombres? Entonces ellos dijeron, si decimos que era de Dios, pues nunca nos arrepentimos ni nos bautizamos, todos estamos fritos. Y si decimos que es de los hombres, no nos echamos al pueblo encima, porque todo el mundo sabe que Dios, que Juan era un profeta. Mm, No sabemos por qué, cómo, qué. Pues yo tampoco les voy a decir también con qué potestad hago estas cosas. Amén. Yo tampoco sé no les voy a decir. Sí lo sé, pero no les voy a decir. Entonces, desde los días de Juan el Bautista, cuando él bautizaba, hasta nuestros días, todavía hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Todavía. Amén. Ay, es que este es cristiano, ay, es que quién sabe qué, ay, que tú y tu religión, ay, que quién sabe cuántas cosas. Pero los violentos lo arrebatan. Los violentos hacen que esto siga avanzando, que la obra de Dios se mantenga, que caminemos, que tengamos la determinación de decir, yo quiero, Señor, ver tu gloria. Yo quiero, Señor, ver más personas. Amén. Y entonces Dios nos llama a ser una iglesia que con su Espíritu Santo podamos trabajar con el Señor Jesucristo deshaciendo las obras del diablo. Amén. El Señor Jesucristo cuando vino a este mundo se despojó de su divinidad, se despojó de su deidad, se hizo un hombre y el Espíritu de Dios vino a morar sobre él en su bautismo. Y cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él, entonces fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y estando ahí, después de 40 días de ayuno, amén, 40 días tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre y que después que estaba poderosísimo, vino Satanás a tentarle y a decirle, ¿tienes hambre? ¿Eres hijo de Dios? Que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le contestó y le dijo, no, porque no solo de pan vive el hombre, porque así es el diablo. Así es, tienta a las personas diciéndole parte de la verdad. Dice, este ya conoce la Biblia, entonces déjame decirle nada más una parte, porque a lo mejor esta no la conoce. Y todavía nosotros como cristianos a veces, amén, necesitamos crecer y desarrollarnos porque dice en Gálatas 4:1 que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que tenemos que desarrollarnos y crecer. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces viene Satanás a tentarlo y el Señor le dice, es que te falta la otra parte. La otra parte es que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Caray, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dijo el diablo. Ya sé. Dice, mira, aviéntate para abajo. Lo lleva un parte. Aviéntate, porque ves que Dios dice que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, ¿no? Y entonces dice, sí, pero la otra parte dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hombre, se me está poniendo difícil este. Amén. Ahora le voy a llevar a la parte más alta del templo y le voy a mostrar todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto, Jesús, todo esto te daré si postrado tú me adoras. Y el Señor nos dice, no, ¿cómo crees? Tú no puedes darme todos esos reinos. Sí, podía dárselos, porque están bajo su potestad. Y se los podía haber dado. Entonces el Señor le dice, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y entonces dijo el diablo, híjole, está difícil, mejor me voy. Y se fue por un tiempo. Por un tiempo. Amén. Aguas. Cuando tú logres una victoria, cuando tú logres ay, es que el Señor me ayudó, jajaja, no pienses que ya se acabó la guerra. Amén. Fue una batalla solamente, pero en un descuido el diablo va a venir y va a querernos perjudicar de nuevo. Amén. Por eso necesitamos nosotros estar alertas y vivir sensibles a la voz de Dios para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, amén, que nos ha dado la oportunidad de vivir para Él, entonces nos pueda ayudar a enfrentar cualquier situación difícil. Ahora, por último, antes de orar, por último, amén. La iglesia debe asumir una postura militante. ¿Amén? No puede ser ligero. No puede decir, bueno, pues si esta persona se arrepiente, qué bueno. Si no se arrepiente, pues ni modo.
No, 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 no. Ni modo no. Si el Señor está poniéndote una persona a tu lado es porque tú puedes hacer algo por esa persona. Pero necesitas agarrarte de Dios. Necesitas a ese Espíritu de Dios viviendo en tu corazón, vibrando dentro de ti, haciéndote sensible al mundo de maldad en el cual nos encontramos. Para que entonces la iglesia cumpla su propósito, que es establecer su reino aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra. Para que se cumpla entonces ese propósito que el Señor dijo, amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No importa contra quién estemos peleando, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Pero nosotros necesitamos ser investidos de ese poder. ¿Para qué? Para predicar con autoridad. Para mostrar señales que se sanen los enfermos. Amén. Que sean libertados los cautivos. Que se les dé vista a los ciegos. ¿Te acuerdas cuando estaba ciego? Amén. Que se liberen a los oprimidos. Cada vez que una persona le da la vuelta, le da la espalda al pecado y se acerca a Dios, es una victoria del reino de Dios. Cada vez que una persona es sanada, es una victoria para el reino de Dios. Cada vez que una persona se arrepiente y viene a los pies del Señor, es una victoria para el reino de Dios. Y cada vez que no, pero el Señor dice, tú síguele. Las puertas del Hades no prevalecerán. Yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Yo les doy potestad sobre todo tipo de mal y nada los va a dañar. Vayan, compartan, prediquen, háganlo en mi nombre. ¿Estás aquí? Pero ¿cómo? Equipados. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me van a hacer testigos por todas partes. Por todas partes. Yo quiero que nos pongamos de pie un momento, por favor. Y que quiero que nos quede esto claro. Nada más esto, por favor, quiero que nos quede claro. ¿Sí? Nosotros antes de Cristo vivíamos bajo la potestad de Satanás. Amén. Indudablemente. Nuestro horizonte de vida estaba en la tierra. Nuestros planes, nuestras ideas, nuestras metas estaban aquí. No pasaban de aquí. Éramos por naturaleza, como como acabamos de decirlo, hijos de ira. Hijos de ira. Íbamos a ser juzgados un día al morir en el juicio de Dios. Va a haber un día un juicio. El Señor va a venir otra vez. Ya vino una vez para ser un siervo. Ahora va a venir para juzgar al mundo. ¿Amén? ¿Cuánto se tardó en venir? Varios miles de años, hermanos. ¿Saben? Desde la promesa del huerto de Edén hasta que el Señor Jesucristo viene, pasaron varios miles de años por primera vez. Ahorita ya llevamos 2000 años. Él prometió, yo vengo pronto. Pero para él pronto, pues no sabemos cuánto es, porque un día es como ¿cuántos? Como 1000 años. 2 días, como 2000 años. Entonces, 25 más de 2000, pues son como unos cuantos minutos. Amén. ¿Se puede tardar más tiempo? Sí, dice el apóstol Pedro. No, no lo tengan por tardanza, no es que el Señor se esté tardando, es que quiere que todo mundo se arrepienta y proceda, que todo mundo le conozca y proceda al arrepentimiento. Lo que Él está buscando es eso, pero hace falta una iglesia que proclame, amén. Alguien como Abraham que diga, Señor, ¿qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con Sodoma? A lo mejor estuvo ya echándole ganas, ten misericordia de ellos. No, alguien que esté buscando al Señor, hermano, que tenga ese Espíritu Santo morando en uno y que quiera pelear, que diga, yo no me voy a conformar. A mí me ha impactado, me ha servido mucho. Ha sido una bendición en mi vida, mi esposa, porque
Ella ha dicho en varias ocasiones, yo no tuve hijos para que sirvieran al diablo. Yo tuve hijos para que sirvieran a Dios y voy a hacerles toda la vida de cuadritos hasta que sirvan a Dios. Porque para eso Dios nos los dio. Tú tienes que pelear por ellos. ¿Quién va a pelear por ellos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Tú tienes que pelear por aquellos que Dios ponga en tu corazón. ¿Quién los va a salvar? Van a seguir viviendo bajo las tinieblas. Dios nos ha llamado, a nosotros nos ha sacado de este mundo. Mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Nos ha sacado de este mundo, nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha dado otra oportunidad de vida. Y un día nos vamos a ir de aquí todos. Unos antes, otros después. Nos vamos a ir. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Sabes a dónde? Yo sí sé. ¿Sabes a dónde te vas a ir? Amén. Si tienes dudas, aleluya, ¿por qué no cerramos los ojos? Si tienes dudas y no sabes a dónde te vas a ir cuando te vayas de este mundo, amén. Hoy es un buen día.